Hoy nos adentraremos en el enigmático libro de Apocalipsis, una obra que ha capturado la imaginación de generaciones y que está llena de misterios y revelaciones. ¿Qué nos dice sobre el futuro y el fin de los tiempos? Acompáñame en este viaje y descubre sus mensajes ocultos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuevas historias. En el silencio de la isla de Patmos, rodeado por las aguas inquietas del mar Egeo, un hombre llamado Juan, el último de los apóstoles, se encontraba en un exilio impuesto por su fidelidad a Jesucristo. Aislado del mundo, pero no del cielo, su vida parecía condenada al olvido. Sin embargo, en aquel rincón desolado, la eternidad rompió el velo del tiempo, y Juan fue testigo de algo que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia. Era el día del Señor cuando, de repente, una voz poderosa como el estruendo de una trompeta lo envolvió. «Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias», dijo la voz. Juan, con el corazón latiendo con fuerza, volteó para ver quién hablaba. Lo que encontró fue indescriptible, una figura gloriosa, resplandeciente como el sol. Sus ojos eran llamas de fuego, sus pies brillaban como bronce en un horno, y su voz resonaba como el estruendo de muchas aguas. En su mano sostenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada afilada de doble filo. Era Jesús, pero no el Jesús humilde y terrenal que Juan había conocido. Este era el Cristo glorificado, el Rey eterno, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Jesús le reveló que había llegado el momento de mostrar los eventos futuros, el desenlace final del conflicto entre el bien y el mal, y la victoria definitiva de Dios sobre las fuerzas de la oscuridad. Le encomendó una misión solemne: escribir lo que estaba por ver y enviarlo a las 7 iglesias de Asia Menor. Estas iglesias, cada una enfrentando desafíos únicos, recibirían mensajes de advertencia, ánimo y esperanza directamente del corazón de Dios. Juan, temblando pero determinado, tomó su pluma. Sabía que lo que estaba por registrar no era solo una revelación, era el destino del mundo revelado por el propio Hijo de Dios. Así comenzó su viaje. Un viaje hacia lo desconocido, donde la majestuosidad del cielo y los horrores de la tierra se entrelazarían en una historia que prometía redención, juicio y gloria. Sin saberlo, los mensajes que iba a transmitir a las iglesias serían solo el preludio de visiones más profundas, más impactantes, que lo llevarían a contemplar el trono celestial. Y así, el camino hacia lo eterno estaba a punto de abrirse ante él. Juan, con el eco de la voz de Jesús aún resonando en su mente, se preparó para cumplir su mandato. Frente a él, los nombres de 7 iglesias de Asia Menor se dibujaron con claridad en su corazón: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada una representaba una comunidad viva de creyentes que enfrentaban desafíos únicos, luchas internas y externas, pero también oportunidades para redescubrir la fidelidad al llamado divino. El primer mensaje fue para Éfeso, una iglesia trabajadora, perseverante y con una fe que había enfrentado grandes adversidades. Sin embargo, Jesús les señaló una grave falla. Habían perdido su primer amor. A pesar de sus obras, su devoción había menguado, y el Cordero les instó a recordar de dónde habían caído y a regresar al fervor inicial. A continuación, el mensaje llegó a Esmirna, una iglesia pequeña pero firme. Perseguida y pobre en lo material, Jesús les aseguró que eran ricos en lo espiritual. Les animó a no temer el sufrimiento venidero y les prometió la corona de la vida si permanecían fieles hasta la muerte. En Pérgamo, las palabras fueron tanto de elogio como de advertencia. Habían mantenido su fe en un ambiente hostil, rodeados de idolatría y falsas enseñanzas, pero la influencia del pecado comenzaba a infiltrarse en su comunidad.
Jesús les llamó a arrepentirse antes de enfrentar el juicio divino. Para Tiatira, Jesús reconoció sus actos de amor, fe y servicio, pero señaló su tolerancia a una líder corrupta que desviaba a los creyentes hacia la inmoralidad y la idolatría. Los fieles, sin embargo, fueron alentados a mantenerse firmes en lo que habían recibido. La iglesia de Sardis recibió quizá el reproche más severo. Aunque tenían reputación de estar vivos, Jesús los declaró espiritualmente muertos. Les instó a despertar, a fortalecerse y a recordar las enseñanzas que una vez recibieron. En contraste, Filadelfia fue elogiada por su fidelidad. Aunque eran pocos y carecían de poder, habían guardado la palabra de Dios y no negaron su nombre. Jesús les prometió una puerta abierta que nadie podría cerrar. Finalmente, el mensaje a la Odisea fue una advertencia directa. Su tibieza espiritual disgustaba a Dios. Eran ricos materialmente, pero pobres espiritualmente. Jesús los llamó a arrepentirse y a buscar verdadera riqueza en Él. Estas cartas no eran solo mensajes del pasado, eran lecciones vivas para las iglesias de todas las épocas. Y mientras Juan terminaba de escribir, algo más grandioso comenzaba a vislumbrarse. Las puertas del cielo estaban a punto de abrirse y lo que Juan vería a continuación sería más majestuoso y aterrador de lo que jamás habría imaginado. Mientras Juan terminaba de escribir las palabras destinadas a las 7 iglesias, su visión se expandió de forma abrumadora. De pronto, se encontró transportado al cielo, donde un espectáculo glorioso se desplegó ante sus ojos. Un trono, majestuoso y resplandeciente, dominaba el centro de la escena. El que estaba sentado en él tenía un aspecto que Juan apenas podía describir, como el brillo de piedras preciosas y el resplandor de un arco iris que envolvía el trono como un halo de luz. Rodeando el trono había 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro en sus cabezas. Estos ancianos, con humildad y reverencia, caían continuamente de rodillas, lanzando sus coronas al suelo mientras proclamaban: «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». 4 seres vivientes, llenos de ojos por dentro y por fuera, también adoraban sin cesar, exaltando la gloria y el poder del Creador. En medio de esta adoración celestial, la atención de Juan se fijó en un rollo en la mano derecha de aquel que estaba en el trono. El rollo estaba sellado con 7 sellos y parecía contener los secretos del destino del mundo. Pero un gran problema surgió. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de abrir el rollo ni de mirar su contenido. Juan, sobrecogido por la magnitud de esta revelación y la aparente falta de respuesta, comenzó a llorar. Fue entonces cuando uno de los ancianos lo consoló. «No llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él puede abrir el rollo y sus 7 sellos». Pero lo que Juan vio no fue un león, sino un cordero, como inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, símbolos de poder y sabiduría perfectos. Este Cordero, Jesucristo, se acercó al trono y tomó el rollo. Al hacerlo, los cielos enteros estallaron en un canto de alabanza. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Lo que sucedería al abrirse cada sello era desconocido, pero una cosa era segura. El Cordero estaba a punto de revelar el plan de Dios para el juicio y la redención del mundo. Con cada sello que se rompiera, los secretos del destino se desplegarían, marcando el inicio de un capítulo oscuro y glorioso en esta revelación celestial. Cuando el Cordero comenzó a abrir los sellos del rollo, el ambiente celestial se transformó.
Cada sello rompía el silencio con un eco ensordecedor, y los eventos que se desencadenaban parecían marcar la entrada a un tiempo de juicio y caos sin precedentes. Juan, con una mezcla de asombro y temor, presenció cómo las fuerzas del cielo y la tierra comenzaban a moverse, llevando consigo el destino de la humanidad. Al romper el primer sello, un jinete montado en un caballo blanco emergió. Este jinete portaba un arco y se le dio una corona, avanzando como un conquistador destinado a vencer. Su presencia no solo simbolizaba la conquista, sino también el inicio de un dominio que marcaría el comienzo de la tribulación. El segundo sello trajo consigo un jinete en un caballo rojo. Este portaba una gran espada y recibió el poder de quitar la paz de la tierra, desatando conflictos y guerras. Naciones enteras comenzaron a levantarse unas contra otras y la sangre de los inocentes se derramó sin cesar. El tercer sello reveló un jinete en un caballo negro. Este jinete llevaba una balanza en la mano y su llegada marcó un tiempo de hambruna. Las voces anunciaban precios exorbitantes para alimentos básicos, mientras el hambre azotaba la tierra, dejando a las multitudes desesperadas. Cuando el cuarto sello se abrió, un jinete en un caballo pálido emergió. Su nombre era Muerte, y el Hades lo seguía. Juntos recibieron poder para destruir a una cuarta parte de la tierra con espada, hambre, pestilencia y las fieras de la tierra. Su paso era implacable y devastador. El quinto sello ofreció una visión diferente. Las almas de los mártires, bajo el altar celestial, clamaban por justicia. Estos eran aquellos que habían sido asesinados por su fidelidad a la palabra de Dios y su testimonio. Se les dio vestiduras blancas y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus compañeros mártires. Cuando el sexto sello fue roto, el universo mismo pareció desmoronarse. Hubo un gran terremoto, el sol se volvió negro como tela de silicio, la luna se tiñó de sangre, y las estrellas cayeron del cielo como higos sacudidos por un fuerte viento. La gente, aterrorizada, buscó refugio en cuevas y montañas, clamando que los ocultaran de la ira del Cordero. Finalmente, al abrirse el séptimo sello, un silencio profundo llenó el cielo por unos momentos. Parecía el preludio de algo aún más grande. Juan podía sentir que los juicios no habían terminado, sino que apenas estaban comenzando. Y ahora, las trompetas del juicio celestial estaban a punto de sonar, llevando la historia hacia un clímax aún más intenso. El silencio que había llenado el cielo tras el séptimo sello no era paz, sino una pausa cargada de expectativa, como el respiro antes de una tormenta devastadora. Juan observó cómo 7 ángeles, cada uno con una trompeta en mano, se preparaban para desatar juicios aún más severos sobre la tierra. Era un preludio a la culminación del plan de Dios, y el sonido de cada trompeta resonaría no solo en el cielo, sino en los corazones de todos los habitantes de la tierra. Cuando el primer ángel tocó su trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre cayeron sobre la tierra. Una tercera parte de los árboles fue quemada y toda la hierba verde quedó consumida. La belleza y la vida natural comenzaron a desvanecerse bajo esta terrible manifestación de juicio. El segundo ángel hizo sonar su trompeta y algo parecido a una montaña ardiendo fue lanzado al mar. Una tercera parte de las aguas se convirtió en sangre, lo que provocó la muerte de gran parte de la vida marina y la destrucción de los barcos. La escena era de un caos que afectaba tanto a la naturaleza como al comercio humano. Al sonar la tercera trompeta, una estrella ardiente, llamada Ajenjo, cayó del cielo, contaminando ríos y fuentes de agua. Las aguas se volvieron amargas y muchos murieron al beberlas. La humanidad, ya debilitada por los juicios anteriores, se enfrentaba ahora a la desesperación del agua envenenada.
El cuarto ángel tocó su trompeta y una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscureció. Los días y las noches quedaron marcados por la oscuridad, una señal de que la luz y la esperanza parecían desvanecerse. Pero los juicios no se detenían. Al sonar la quinta trompeta, Juan vio como una estrella caída al abismo abrió el pozo del infierno, liberando una nube de langostas demoníacas que atormentaron a la humanidad durante 5 meses. Estos seres no podían matar, pero su aguijón causaba un dolor tan insoportable que los hombres deseaban morir, aunque la muerte los eludía. La sexta trompeta trajo consigo la liberación de 4 ángeles atados junto al río Éufrates. Estos lideraron un ejército sobrenatural que mató a una tercera parte de la humanidad. Sin embargo, a pesar de las muertes y la destrucción, aquellos que sobrevivieron se negaron a arrepentirse de sus actos malvados. Finalmente, la séptima trompeta resonó y el cielo se llenó de alabanzas. Las voces proclamaban: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Era el anuncio de que el juicio final estaba cerca y el Cordero estaba a punto de reclamar la victoria definitiva, pero aún faltaba más por revelarse y los acontecimientos que Juan presenciaría pronto superarían todo lo que había visto hasta ahora. Mientras las trompetas resonaban en la tierra, la visión de Juan dio un giro hacia el cielo, revelando una escena cargada de símbolos y conflicto. Ante sus ojos apareció una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz. La imagen era majestuosa, pero también vulnerable, porque cerca de ella acechaba un gran dragón rojo, feroz y lleno de odio, con 7 cabezas, 10 cuernos y 7 diademas. Este dragón, símbolo de Satanás, estaba listo para devorar al hijo que nacería. El niño que la mujer trajo al mundo no era un niño común. Era un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con vara de hierro, una clara referencia al Mesías, Jesucristo. Tan pronto como el niño nació, fue arrebatado y llevado al trono de Dios, protegido de las garras del dragón. La mujer, mientras tanto, huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para ella, y allí fue sustentada durante 1260 días, un tiempo que simboliza protección divina en medio de la persecución. La visión cambió nuevamente, y Juan contempló una guerra en el cielo. Miguel, el arcángel, lideró a los ejércitos celestiales contra el dragón y sus ángeles. La batalla fue intensa, pero la victoria fue contundente. Satanás y sus fuerzas fueron derrotados y arrojados a la tierra. La derrota del dragón marcó el fin de su acceso al cielo, donde acusaba a los fieles día y noche ante Dios. En el cielo, un canto de triunfo resonó. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Sin embargo, el júbilo celestial se mezcló con una advertencia para los habitantes de la tierra. Satanás, lleno de furia porque sabía que su tiempo era corto, dirigiría su ira hacia la mujer y el resto de sus descendientes, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y mantienen su testimonio. El dragón, aunque derrotado en el cielo, aún buscaba causar estragos en la tierra, pero los cielos estaban seguros. El Cordero y sus seguidores estaban destinados a triunfar. Juan sabía que los eventos se dirigían hacia una culminación final, una confrontación que determinaría el destino de toda la creación. Lo que vería después sería aún más sorprendente y aterrador. Tras la derrota del dragón en el cielo y su descenso a la tierra, su ira desatada tomó forma en 2 figuras terribles que se alzaron para continuar su obra de engaño y destrucción. Juan vio emerger del mar una bestia imponente, monstruosa, con 10 cuernos y 7 cabezas, cada una con nombres blasfemos escritos en ellas.
La bestia era una amalgama de animales. Parecía un leopardo, tenía pies como de oso y una boca como la de un león. Este ser no solo era aterrador en su apariencia, sino en su propósito. El dragón, símbolo de Satanás, le dio a esta bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida fue sanada y el mundo entero, asombrado, comenzó a seguirla. Las multitudes, cegadas por el engaño, proclamaban: ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Esta bestia representaba un sistema político y de poder global, diseñado para oponerse directamente al reino de Dios, imponiendo su control a través de fuerza y adoración forzada. Pero la visión no terminó allí. Una segunda bestia surgió, esta vez de la tierra. Era diferente en apariencia, con 2 cuernos como de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia, aunque menos imponente físicamente, era igual de peligrosa, pues representaba el engaño religioso. Se presentaba como un líder espiritual, pero trabajaba para la primera bestia, utilizando señales y prodigios para convencer al mundo de adorarla. Incluso hizo descender fuego del cielo a la vista de todos, imitando los milagros de Dios, pero con intenciones perversas. Juntas, estas 2 bestias forjaron un gobierno tiránico y unificado. La segunda bestia introdujo la famosa marca de la bestia, un sistema de control económico y social. Nadie podía comprar ni vender sin tener esta marca, el número 666, grabado en su mano derecha o en su frente, un símbolo de total lealtad a este sistema corrupto. Mientras el mundo caía bajo el dominio de estas fuerzas oscuras, los fieles que se negaban a adorar a la bestia sufrían persecución, pero mantenían su fidelidad al Cordero. La batalla espiritual se intensificaba, y aunque el poder de las bestias parecía absoluto, Juan sabía que su reinado era temporal. El juicio de Dios estaba cada vez más cerca y con él el amanecer de un reino eterno y justo. El juicio divino, que hasta ahora había avanzado con trompetas y sellos, llegó a su clímax con las 7 copas de la ira de Dios. Estas copas no eran simplemente advertencias, sino manifestaciones directas del juicio final sobre una humanidad que, a pesar de los llamados al arrepentimiento, permanecía impenitente y en abierta rebelión contra el Creador. Juan vio cómo 7 ángeles, portando estas copas, se preparaban para derramar su contenido sobre la tierra, desatando el último y más devastador capítulo de los juicios. La primera copa trajo consigo llagas dolorosas y repulsivas que afectaron a todos aquellos que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Era una plaga directa sobre quienes habían decidido aliarse con el sistema corrupto del anticristo, mostrando que no podían escapar al juicio de Dios. Cuando la segunda copa fue derramada, el mar, que antes había sido parcialmente afectado, se convirtió completamente en sangre. Toda vida marina pereció, y los océanos, fuente de vida y comercio, se transformaron en un símbolo de muerte y juicio. La tercera copa extendió esta plaga a los ríos y fuentes de agua, que también se volvieron sangre. Los ángeles proclamaron la justicia de Dios al recordar cómo los impenitentes habían derramado la sangre de los santos y los profetas. Ahora, la justicia divina exigía que bebieran lo que ellos mismos habían causado. Con la cuarta copa, el sol, que normalmente daba calor y vida, se intensificó, abrazando a los hombres con un calor insoportable. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, blasfemaron contra Dios, mostrando la dureza de sus corazones. La quinta copa trajo oscuridad al reino de la bestia. Una densa y aterradora tiniebla cayó sobre su trono, llenando de angustia y desesperación a quienes habían confiado en su falso poder. Una vez más, en lugar de volverse a Dios, los hombres maldijeron su nombre.
La sexta copa preparó el escenario para el enfrentamiento final. El río Éufrates se secó, abriendo camino para que los reyes del Oriente se reunieran en el lugar llamado Armagedón. Espíritus demoníacos comenzaron a reunir a las naciones para la última batalla contra Dios. Finalmente, la séptima copa se derramó, y con ella un gran terremoto sacudió toda la tierra, destruyendo ciudades, islas y montañas. Desde el cielo, enormes granizos cayeron sobre los hombres, pero incluso entonces, en su rebeldía, blasfemaron contra Dios. El juicio estaba completo, pero la batalla final estaba por comenzar. Armagedón sería el escenario donde el Cordero triunfaría definitivamente sobre el dragón y sus aliados, marcando el comienzo del fin de esta era y el amanecer del reino eterno de Dios. La visión de Juan se centró ahora en la caída de Babilonia, ese poderoso símbolo de la corrupción humana, la idolatría y la rebeldía contra Dios. Babilonia no era solo una ciudad, sino la representación de un sistema mundial que había seducido a reyes, naciones y pueblos enteros con su opulencia y promesas vacías. Había sido el centro del comercio, la riqueza y el placer, pero también el epicentro de la inmoralidad, la explotación y el rechazo a la soberanía divina. Juan vio a un ángel descender del cielo con gran poder, iluminando la tierra con su resplandor. Su voz resonó como un trueno. Ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y guarida de toda ave inmunda y despreciable. Con esas palabras, el juicio sobre este símbolo de corrupción quedó sellado. Dios, en su justicia perfecta, había decretado el fin de su reinado. Los reyes de la tierra, que habían compartido su lujuria y poder, miraban desde lejos mientras Babilonia ardía en llamas. Sus lamentos eran desgarradores. ¡Ay de ti, gran ciudad! En una sola hora ha llegado tu juicio. Los mercaderes, que habían amasado fortunas gracias a su comercio con Babilonia, también lloraban al ver cómo todo lo que representaba su riqueza se desmoronaba. Oro, plata, piedras preciosas, seda, especias, perfumes y todas las riquezas que la humanidad codiciaba ahora eran inútiles. En un instante, la ciudad que había parecido indestructible se convirtió en un recuerdo de humo y cenizas. Pero mientras la tierra lamentaba, los cielos estallaban en alabanzas. Un gran coro celestial proclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la gran ramera que corrompió a la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos. Un ángel fuerte tomó una gran piedra, como una rueda de molino, y la arrojó al mar, diciendo: así será derribada Babilonia con la misma violencia, y nunca más será hallada. La caída de Babilonia no solo marcaba el fin del dominio del mal, sino el inicio del reinado del Cordero. La opulencia corrupta del mundo daba paso a la justicia divina, preparando el escenario para la victoria definitiva de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. La caída de Babilonia marcó el inicio del desenlace final, pero el clímax de la visión de Juan llegó con una imagen majestuosa e imponente: la segunda venida de Cristo. En el cielo, una puerta se abrió y apareció un jinete montado en un caballo blanco. Su nombre era Fiel y Verdadero, y su misión era juzgar y hacer la guerra con justicia. Sus ojos ardían como llamas de fuego, y en su cabeza llevaba muchas coronas. De su boca salía una espada afilada, con la cual heriría a las naciones. Sobre su vestidura y en su muslo llevaba un nombre inscrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. No venía solo. A su lado, los ejércitos celestiales, vestidos de lino blanco y puro, lo seguían también montados en caballos blancos. La escena era gloriosa, una manifestación de poder y autoridad absoluta.
Este no era el Jesús humilde que caminó por Galilea, sino el Rey triunfante, regresando para reclamar su creación y ejecutar el juicio final. Mientras Cristo descendía, los reyes de la tierra y sus ejércitos, liderados por la bestia y el falso profeta, se reunieron en el lugar llamado Armagedón, dispuestos a enfrentarlo. Creían en su arrogancia que podrían resistir al poder del Cordero, pero su esfuerzo fue inútil. En un instante, el poder de Cristo los derrotó. No hubo una larga batalla porque el triunfo del Rey era inevitable. La bestia, símbolo del sistema político corrupto, y el falso profeta, que había engañado a las naciones con sus milagros, fueron capturados. En una sentencia rápida y definitiva, ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, el destino final de todos los que se rebelaron contra Dios. Sus ejércitos fueron destruidos y las aves del cielo se saciaron con los restos de aquellos que habían desafiado la autoridad del Creador. Con esta victoria, el reinado de la maldad llegó a su fin. Jesús se alzó como el vencedor absoluto, demostrando que el poder del amor y la justicia de Dios es eterno. Pero aunque la batalla había terminado, Juan sabía que el juicio no estaba completo. Algo aún más trascendental estaba por suceder. El destino de Satanás y el establecimiento del reino eterno de Dios estaban a punto de revelarse. Tras la victoria en Armagedón, un nuevo capítulo comenzó en la historia de la humanidad. Satanás, el antiguo adversario, fue apresado por un ángel poderoso que descendió del cielo. Este ángel llevaba en su mano una gran cadena y la llave del abismo. Sin posibilidad de resistirse, el dragón, identificado como la serpiente antigua, el diablo y Satanás, fue atado y arrojado al abismo, que fue sellado para que no pudiera engañar a las naciones durante 1000 años. Durante este tiempo, el mundo experimentaría un reinado único bajo la autoridad de Cristo. Jesús, ahora establecido como Rey Supremo, gobernaría con justicia y paz. Junto a él, los mártires y los santos que habían permanecido fieles durante la gran tribulación fueron resucitados para reinar con él. Este período, conocido como el Milenio, fue una era de restauración y cumplimiento de las promesas divinas, un tiempo en el que el mal ya no podía influir en la humanidad. Sin embargo, al finalizar esos 1000 años, Satanás fue liberado por un breve tiempo. Con su acostumbrada astucia, comenzó nuevamente a engañar a las naciones, reuniéndolas para una última rebelión contra Dios. Estas multitudes, conocidas como Gog y Magog, marcharon en número como la arena del mar para rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero su desafío fue efímero. Desde el cielo descendió fuego, consumiendo a los rebeldes y poniendo fin a su rebelión. Satanás, su líder, fue lanzado al lago de fuego, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Este era su destino final, un lugar de tormento eterno donde no tendría más poder sobre la creación. Después de esto llegó el juicio del gran trono blanco. Juan vio un trono brillante y al que estaba sentado en él, ante quien huyeron la tierra y el cielo. Todos los muertos, grandes y pequeños, se presentaron ante el trono. Los libros fueron abiertos, incluyendo el libro de la vida, y cada uno fue juzgado según sus obras. Aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. El juicio final marcó el fin de la historia de este mundo corrupto, pero no el fin de la revelación. Lo que Juan estaba a punto de presenciar sería el comienzo de una nueva era, un cielo nuevo, una tierra nueva y la manifestación eterna del reino de Dios. Después del juicio final, la visión de Juan cambió una vez más, llevándolo a contemplar el inicio de una nueva era. El antiguo cielo y la antigua tierra habían desaparecido, consumidos por el juicio y el fuego.
En su lugar, Dios creó un nuevo cielo y una nueva tierra, un lugar donde el pecado, la muerte y el sufrimiento nunca más tendrían cabida. Fue como si la creación misma hubiera sido renovada, liberada de la corrupción y restaurada a su estado original, pero ahora perfeccionada. Juan vio entonces descender del cielo la nueva Jerusalén, una ciudad gloriosa preparada como una novia adornada para su esposo. Su esplendor era indescriptible, brillaba con la gloria de Dios, como una joya preciosa que reflejaba la luz divina. La ciudad tenía murallas altas y puertas decoradas con perlas, cada una custodiada por un ángel. Las 12 puertas llevaban los nombres de las tribus de Israel, y los cimientos de la ciudad estaban decorados con piedras preciosas y llevaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En el centro de la ciudad no había necesidad de un templo, porque Dios mismo y el Cordero eran su templo. Tampoco había sol ni luna, porque la gloria de Dios iluminaba todo, y el Cordero era su lámpara. Las naciones caminarían a la luz de esta ciudad, y los reyes traerían su gloria y honor a ella. Nada impuro podría entrar, solo aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida. Juan también vio el río del agua de la vida, claro como el cristal, fluyendo desde el trono de Dios y del Cordero. A ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que daba fruto cada mes y cuyas hojas eran para la sanidad de las naciones. Allí no habría más maldición, y los redimidos vivirían para siempre, sirviendo a Dios y viendo su rostro. Finalmente, Jesús habló: «Mira, yo vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y daré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin». Juan, sobrecogido por la magnitud de todo lo que había visto, concluyó con una invitación. El Espíritu y la novia dicen: «Ven». Y todo el que tenga sed, venga; todo el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Con estas palabras, la revelación llegó a su fin. Pero no era solo el final de una historia, era el comienzo eterno de un reino sin fin, donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Una promesa que sigue vigente, esperando a todos aquellos que escuchen y respondan al llamado.